Bien, amigos, estamos con el ingeniero Javier Espinosa Ayaypoma, ex candidato a la presidencia de la República a los 36 años, el año 2006. Javier, estábamos comentando sobre el derecho de las comunidades a ser dueñas de los recursos, a impulsar un capitalismo popular finalmente. Sí, mire, el capitalismo te da muchas alternativas en la vida. Esos pobladores podrían decidir, por ejemplo, entrar en participación con grandes empresas internacionales dedicadas y especializadas en hacer minería. Podrían decidir, por ejemplo, ahora que sus tierras sí valen, en base al valor que ya tienen sus tierras, porque ahí está la gran riqueza natural que ambicionan muchos, ponerlas en prenda, obtener el préstamo para desarrollar esa actividad. Y miles de variantes más. El Estado debería ser aquel promotor nomás que les va dando ideas y los va relacionando con inversionistas, con capitales, para que ellos al final tomen su decisión. De hecho, la minería informal en muchos casos es eso. Son comunidades, son personas que dijeron, oye, acá hay una gran riqueza, la voy haciendo. Claro, no voy a obtener la concesión, el permiso, voy a tener que hacerlo desde el lado informal. Y así empiezan a actuar, y así empiezan a crecer, y así subsisten. Por eso te quería recordar un poco la pregunta que te hice al final. Yo lo que te preguntaba era, ¿debería haber una unidad, digamos, desde el gobierno central, manejadora o solucionadora de conflictos, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, pero, digamos, dotada de un gran presupuesto y con profesionales de élite de primer nivel, que manejen y solucionen los conflictos potenciales que puedan haber y que promuevan y hagan labor de relaciones públicas con las comunidades, ¿no es cierto? Pero eso requiere, pues, de decisión política y recursos económicos para que gente muy profesional maneje eso. Lo que pasa es que el país hoy en día es que no hay planeamiento estratégico, por ejemplo, no existe. Lo que existe es una pequeñísima oficina que se llama de planeamiento estratégico con un presupuesto, pues, mínimo y exiguo, ¿no? Por ahí venía mi pregunta. Pero lo que pasa es que hay que romper esa traba que se ha hecho. Mientras no se rompe esa traba en el cual alguien va a decidir quién tiene el derecho a hacer negocio, ese alguien ya sabemos cómo lo va a decidir, ya se vio en los petroaudios. Alguien está decidiendo por la riqueza de otro. ¿No? El ojo del amo engorda el caballo. Aquí no hay que ponernos un mundo idealista, no. Ya sabemos cómo se decide. Mientras no rompamos eso, van a haber problemas. Ahora, rompiendo eso, lo que se requiere sí es un equipo técnico de gobierno con tampoco tan presupuesto, porque no es el gobierno el que va a invertir. Un equipo técnico que se contacte con las diversas comunidades y les diga, mira, ¿sabes qué? Aquí está esta riqueza y aquí está el abanico de posibilidades que tú tienes. Te voy a presentar todo este abanico de posibilidades y a los empresarios y tú vas a tomar tu decisión si quieres hacerlo o no y con quién y cómo. Eso es lo que va a suceder. Lo que tenemos que aprender a confiar y creer es que las personas son capaces de tomar las mejores decisiones para ellos y salir adelante. Este es el concepto que nosotros manejamos en el fondo en el partido. Las personas son capaces de salir adelante por sí solas y triunfar en la vida. Tenemos que creer en ellas. Y por eso es que creemos que en ellas es que decimos reforma minera. Y porque creemos en ellas decimos reforma judicial. ¿Sabes en qué se basaba la reforma judicial, hermano? La reforma judicial dice, esos jueces que hoy en día dan justicia sola, justicia entre comillas, porque se le dan al rico, al poderoso, ¿no? Al que tiene poder político, al otro, al pobre, a ese le dan la injusticia. ¿Cómo hacemos para que ese poder judicial le responda a la ciudadanía y al pueblo y no al poder económico y político? Y nuevamente, creemos en las personas y porque creemos en la ciudadanía que es capaz de tomar su decisión, decimos, los jueces fiscales tendrán que pasar por elección popular. Porque el día que pasen por elección popular, ese juez va a tener que rendirle cuentas a esa ciudadanía que lo va a elegir y le va a tener que explicar por qué dejó libre a ese violador. Y le va a tener que explicar por qué dejó libre a ese narcotraficante. Y a ver, pues, si el pueblo le cree el cuento y lo reelige o lo sigue nombrando como juez. Y no. Y entonces el juez se va a preocupar porque el juez va a querer seguir siendo juez, va a querer seguir escalando posiciones como juez y seguir ganando, por supuesto, para poder mantener a su familia, va a tener que llevar justicia al pueblo, que va a tener que elegirlo, elecciones para jueces y fiscales. O sea, Javier Espinosa, en el fondo, digamos, es, por lo que estoy escuchando, bastante admirador del sistema norteamericano, no solamente en el aspecto de la reforma del Poder Judicial, porque así funciona la cosa en Estados Unidos, a nivel de jueces y fiscales, ¿no es cierto? Incluso el jefe de la policía, el sheriff, ¿no es cierto?, en los condados, en los pueblos, lo eligen, pasa por votación. Sí.
Y cuando me comentas también el tema, digamos, del derecho de las comunidades indígenas en Estados Unidos, en Canadá, eso también forma parte de la legislación americana. No sé si decir que soy admirador, pero sí hay que saber reconocer. En el mundo no vamos a inventar cosas. Si tú ya estás viendo que a alguien le está yendo bien y está triunfando y es una potencia, Hay que imitarlo. ¿qué cosas han hecho que han logrado que ellos sean potencia y que haya una mejor redistribución de riqueza en su país que nosotros no hemos hecho? Eso es evidente. ¿Por qué allá funciona la actividad minera y no hay oposición y no hay conflictos y no hay huelgas? Porque el que supuestamente va a hacer la huelga es el que va a decidir. Jamás se va a hacer huelga a sí mismo. ¿Por qué es que en Estados Unidos hay justicia? Porque los jueces, los fiscales están obligados a llevarle la justicia al pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que los elige y los va a tener que reelegir o no. ¿Por qué? Y en el caso del sheriff sí tengo yo una variante respecto a lo que es en Estados Unidos. En el caso del sheriff, por ejemplo, lo que se llama ya la seguridad ciudadana, hoy en día que está tan discutido el tema porque hay tanta inseguridad. La policía es municipal en Estados Unidos. Hay policía municipal, sí, pero ¿qué está pasando en nuestro país y por qué está fallando todo lo que es seguridad? A mí no me van a engañar los cuerpos policiales, la élite política, que no se sabe dónde están los puntos donde hacen el cogoteo, donde te asaltan en las calles, que no se sabe quiénes son los ladrones, dónde se vende la droga en las calles, dónde hay la prostitución infantil. A mí no me van a hacer ese cuento, pues. Ellos lo saben muy bien. Y sabiéndolo no hay solución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese escuadrón, esa policía de ese distrito, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Acaso le rinde cuentas a ese distrito? No. Ahí lo que hemos planteado es, de una vez, la autoridad política, que es el alcalde, debe ser la autoridad política de todo lo que es el sistema de seguridad. Lo que quiere decir que esa autoridad política, en reunión con el sheriff, con el policía encargado de esa comisaría, le va a decir, tú y yo sabemos dónde están los puntos de atracos, tú y yo sabemos dónde están los puntos de prostitución infantil, te doy pues, qué sé yo, 2 semanas, 1 mes, y me resuelves este y este punto. Ese policía y todo ese escuadrón saben, y saben cómo actuar. Saben cómo actuar, a mí no me van a decir que no saben cómo actuar. Permíteme decirte una cosa, lo que Javier Espinosa está diciendo es absolutamente cierto. Yo quiero decir que hace algunos meses entrevisté a la señora Susana Villarán, casi alcaldesa de Lima, ¿no es cierto? Y le dije un poco sobre la policía lo que tú me estás comentando, ¿no? Y yo sugerí incluso, acá tendría que hacerse una especie de servicio de inteligencia que investigue a esos malos policías que cometen delitos y que saben dónde venden la droga, dónde hay prostitución, dónde están los secuestradores. Y es más, le dije, lo que nos diferencia a nosotros los peruanos de los chilenos, señora Susana Villarán, es que Chile tiene una policía que es respetada por su pueblo y que es una entidad que es, además, que goza de gran credibilidad. En nuestro país, una de las instituciones que menos cree la gente, lamentablemente, es nuestra policía. Nuestra policía. ¿No? Entonces, el tema empieza... Pero no necesitamos hacer la investigación. Es más sencillo que eso. El día que ese alcalde le ordene a ese sheriff que tiene que hacer eso, bajo pena de que lo destituyen o lo sacan, ese sheriff no va a querer defender su puesto. De acuerdo. Ese jefe de esa estación policial no va a querer perder su puesto y le va a ordenar a todos sus subalternos que de una vez resuelvan el tema, y te aseguro que en menos de un mes están resueltos los puntos más álgidos. En menos de un mes. Estimado, ¿por qué en ventas al vendedor le dicen te doy comisión por ventas? Para que se esfuerce. Es igual, a ese sheriff, a ese escuadrón policial, le vamos a decir lo mismo. ¿Tú quieres seguir manteniendo tu puesto esto? Soluciona este punto. Y yo sé que tú lo sabes cómo solucionar. Y si no lo haces, tu puesto está en juego. Ahora, Javier, eso está correcto y es una propuesta interesante, ¿no? Y que hay que apoyar, pero digamos, pasa también por un tema legal, ¿no? O sea, las municipalidades, de acuerdo a la Constitución y la ley, no pueden manejar la policía, y los primeros que se oponen a la municipalización de la policía son los propios policías. Entonces, tendría que haber también una reforma integral y legal, y no sé si constitucional, de la Policía Nacional. Sí, pero antes quiero hacer una precisión. No me gusta usar el término municipalización de la policía. Bueno. Prefiero decir simplemente que el alcalde va a tener la prerrogativa de destituir o de exigir el cambio de ese comisario. O sea, lo que tú planteas es que el alcalde es la máxima autoridad policial en sus circunstancias. Política. Ya. Él no va a dirigir a sus subalternos, no le va a decir cómo tiene que hacer su labor. Lo único que le va a decir es cuál es la labor que le está encomendando. Y si no es capaz de desarrollar esa labor, le va a decir al ministerio
o a la autoridad respectiva que lo cambie y lo destituya. Nada más. Él no se va a meter en su trabajo, en cómo hacerlo, ni va a dirigir a sus policías. Por eso yo no hablo de una municipalización de la policía. Ahora, efectivamente, ese alcalde, que se conoce muy bien, al igual que ese policía, le va a dar esa presión. Solamente le va a poner la presión en representación de la ciudadanía, porque el alcalde le va a tener que de rendir cuentas a su ciudadanía cada vez que sea elegido, y una vez que él tenga el control o esté bajo su mando lo que es la seguridad ciudadana, él le va a presionar al otro y se va a sentir presionado. Sí, se requiere ciertos cambios de legislación para hacer la reforma minera, una reforma constitucional, para hacer la reforma judicial, una reforma constitucional, y para hacer esta reforma en la policía, es solamente una ley o un decreto, no se requiere llegar tan lejos. Pero es que el sistema está fallando. Mientras no arreglemos la estructura que es el sistema, vamos a tener paliativos, pero no vamos a solucionar los problemas. Los problemas que vivimos hoy en día de huelgas en la minería datan de décadas hacia atrás. El problema de justicia, cuántas reformas judiciales hemos pasado y no se ha atacado el fondo, y vamos a seguir en el mismo camino. El problema de la inseguridad y que hay o no corrupción en la policía es un tema que viene también de décadas hacia atrás. Es que lo que se están haciendo son paliativos, y nosotros estamos viendo la reforma de las cosas de fondo, la reforma de todo lo que es la Constitución y las leyes para lograr el cambio. Me piden, Javier, unos pequeños cortes comerciales. Vamos a unos cortes comerciales, estamos con Javier Espinosa y regresamos con el siguiente segmento de Hora 8.